Hola, queridos alumnos y alumnas de cuarto año básico A y cuarto año básico B de nuestro colegio San Ignacio de Talca, Poniente. Estamos acá junto a la profesora Loreto, también, ¿cierto?, profesora de lenguaje, para trabajar, para revisar y aclarar las dudas en torno a la guía número 5. Para empezar, ¿cierto?, como ustedes tienen en su guía y la deben tener a mano para poder ir siguiendo este trabajo y este desarrollo, tenemos 3 objetivos de aprendizaje súper importantes. Son identificar las características y los elementos principales de los textos de opinión. En segundo lugar, diferenciar entre hechos y opiniones, ya que no es lo mismo. Muchas veces pareciera que fuese lo mismo, pero no lo es. Y posteriormente, lo más entretenido para ustedes y también para nosotros, para que ustedes trabajen, es aplicar el contenido trabajado. Bueno, hola queridos alumnos, como ya dijo la profesora Silvana, la profesora Loreto y la profesora Silvana de ambos cuartos básicos vamos a revisar y a trabajar esta guía, pero también tienen que tener súper claro, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que pueden enviar sus dudas o sus consultas a nuestros correos. En el caso de cuarto básico A, loreto.zambrano@sanignaciodetalca.cl, y en el caso de cuarto básico B, silvana.cofre@sanignaciodetalca.cl. ¿Ya? Cualquier duda, cualquier consulta, nosotros la respondemos a la brevedad. Bueno, para iniciar el desarrollo de nuestra guía, nos aparece el texto de opinión. Muchas veces, cierto, nosotros hemos visto, escuchado alguna noticia, algún acontecimiento, hemos leído algún artículo y a veces inclusive en una conversación, si algo no nos parece o no nos gusta o sí nos gusta o nos agrada, queremos, cierto, decir algo con respecto a eso. De eso se tratan los textos de opinión, de la capacidad que tengamos nosotros de poder expresar una cierta apreciación personal. La opinión es una apreciación personal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo hace cada una de las personas. Yo voy a tener mi propia opinión de algo, la profesora Loreto va a tener otra opinión, que también va a ser válida, pero no olviden que siempre esas opiniones deben ir fundamentadas. Yo debo decir las razones para convencer al otro de que esa opinión, ¿cierto?, sea válida o por lo menos tenga un peso, ¿cierto?, para yo poder apoyarla. Así que es súper importante eso, que todos en la vida tengamos una opinión, utilizando, ¿cierto?, mucho el respeto, cómo lo hacemos, cómo lo decimos, ¿cierto?, y también los fundamentos que vamos a dar para esa opinión personal, que es una apreciación, porque no tiene que ser mi opinión la única, ¿cierto?, válida, ni tampoco tiene que ser la misma de la otra persona. Muy bien, los textos de opinión, como dijo la profesora Silvana, muy bien lo explicó, tienen características, ¿cierto? Y una de ellas, bueno, la opinión puede abarcar muchas temáticas. Yo puedo opinar sobre libros, sobre películas, sobre hechos, sobre situaciones de la vida real. Cualquier cosa tiene una opinión. Seguimos. Y como les decíamos, ahí sí, hay varias temáticas. Vamos a empezar entonces con estos ejemplos que nosotros hemos, ¿cierto?, encontrado que son importantes que ustedes puedan diferenciar. Tenemos textos sobre actividades culturales. ¿En qué consiste esto? Muchas veces los autores asisten y luego comentan, por ejemplo, a un concierto, a una obra de teatro, ¿cierto?, cualquier actividad cultural, y después ellos escriben o exponen a través de una entrevista la opinión que les pareció esta actividad. A eso nosotros llamamos textos sobre actividades culturales, la opinión sobre las actividades culturales. También tenemos algo súper importante y que es de mucha actualidad, porque ustedes saben que ahora estamos en un mundo de tecnología, el cine, las películas y todo eso futurista son muy importantes, y tenemos las críticas cinematográficas. En este sentido, el autor del artículo, luego de ir a ver una película, ¿cierto?, que se estrena, señala que le parece el trabajo de los actores, la película en general, e incluso si ustedes se dan cuenta en las noticias,
aparece una parte de espectáculo y generalmente aparece una persona que habla sobre una película, que le pareció, si le gustó, si no le gustó, y le asigna inclusive estrellas. Dice, le puedo asignar una estrella porque no le pareció muy bien, 2 o 3 o 4 o 5 estrellas, según sea el gusto de él como opinólogo en este sentido. No significa que para el resto la película haya sido tan mala o tan buena como él o ella lo haya definido. Correcto. También tenemos críticas literarias. Muchos autores, o sea, muchos críticos en realidad, entregan su opinión acerca de alguna novela, de algún cuento, de algún libro o de algún poemario incluso. Este autor puede ser incluso un experto en literatura, pero también una persona común y corriente puede emitir su opinión acerca de lo que leyó. Tenemos las críticas los textos de actualidad, donde también se presentan opiniones. Acá se comentan diversos temas de la actualidad nacional e internacional. Por ejemplo, cuando hay elecciones políticas, cuando los problemas con los estudiantes, la crisis social que hemos vivido, cada uno, dependiendo también de su experiencia, tiene su propia opinión sobre el tema. Bueno, como estamos revisando, en casa también nosotros tenemos nuestra opinión. Muchas veces hay conversaciones en nuestro hogar, ¿cierto? Vemos una película, vemos un comercial, vemos algún reportaje y nosotros también tenemos esa capacidad de que en casa o frente a alguna actitud o alguna cosa que suceda, uno generalmente dice, no estoy de acuerdo con esto, o no me gusta, o no quiero, pero eso tiene que ir muy, pero muy de la mano de los argumentos y los fundamentos que yo dé. Eso es muy importante, ¿ya? Así que yo puedo opinar en casa, puedo opinar en el colegio, puedo opinar en una red social, puedo opinar en cualquier ámbito y también en cualquier tema que nosotros propongamos o en el cual estemos insertos o queramos hacerlo. Así que tu opinión en casa también es muy importante. Pero recuerda que también las opiniones las debes argumentar, no es decir una cosa y dejarlo ahí. Tienes que tener argumentos, razones y justificar por qué tú opinas eso. Bueno, ahora en la guía que nosotros les entregamos, hicimos algunas actividades. Ahora que ya sabemos de qué se tratan los textos de opinión, ya sabemos, vamos a comenzar trabajando estas actividades. Por ejemplo, estas dos preguntas que van al inicio son libres. Cada uno podía dar su respuesta dependiendo de lo que opinara. ¿Qué libro has leído o te gustaría que otras personas leyeran también? Al estar en cuarto básico hemos leído una gran variedad de libros, en tercero, en cuarto, y muchas personas, muchos niños también han leído libros de interés propio, que no son los que nosotros les damos en el colegio. Por lo tanto, ahí cada uno debería colocar su respuesta y justificar por qué les gustaría que esa persona lo leyera. ¿Qué es lo que más te llama la atención de los libros? ¿Los personajes o las aventuras que se narran? También ahí la opinión es personal, pero ustedes no deben colocar como respuesta los personajes o la aventura que se narra. Si eligen los personajes, deben justificar su elección, decir por qué los personajes para ustedes son más interesantes o decir por qué las aventuras que se narran son más interesantes. Como ustedes pudieron apreciar en su guía, ya, nosotros les presentamos 3 artículos, en los cuales había que leerlo, eran artículos muy entretenidos, porque también dejaban como una duda, ¿cierto?, en suspenso lo que podía venir. Y ahí les damos nosotros a ustedes la capacidad de poder, ¿cierto?, desarrollar la creatividad y poder terminar esta historia, deducir, inferir y también crear su propia opinión. Teníamos el primer artículo que era Judy Moody, el detective de Megan McDonald. ¿Ya? Ustedes leyeron todo, ¿cierto? Y lo analizaron. Como un segundo artículo, también teníamos un desafío para el verano de José Antonio Pastor Cañada. ¿Ya? Y en un tercer artículo teníamos la tradición de Scott Worstelfer. ¿Ya? Y aquí una historia muy bonita que aparece. Ya, y la primera actividad que nos piden después de leer, porque las anteriores era antes de leer, son los conocimientos previos, después de leer nos indican que escribamos debajo de cada imagen
a qué libro pertenece la ilustración que está ahí. Ya, si nosotros vimos el primero, se trataba del desafío para el verano de José Antonio Pastor Cañada, porque ahí aparecía, no se ve muy claro acá, pero ahí aparecía que estaban construyendo un colegio. Acá la tradición de Scott Waterfeld, donde la niña estaba en la duda si cambiaba su aspecto o no, dependiendo de lo que pensaban los amigos. Y finalmente se busca un perrito, Judy Modi, es detective de Megan McDonald. Después de haber leído los 3 artículos, uno se da claramente cuenta a cuál corresponde cada ilustración. En el ejercicio número 2, después de haber leído, ¿cierto?, nos decía, explica brevemente de qué se tratan los libros de los que se hablan en los artículos. Esta actividad también era una actividad libre, ¿ya? Porque cada uno va a expresar brevemente con sus propias palabras lo que significa, lo que les quiere decir el texto o lo que ustedes entendieron de él. Pero en rasgos generales nosotros también quisimos darle una pequeña ayuda y orientarlos, ¿ya? No significa que la definición que ustedes hicieron tenga que estar textual a lo que nosotros escribimos, no. Lo más probable es que sea igual, pero esté escrito con diferentes palabras. Eso es lo importante, que ustedes puedan tener esa capacidad de también reducir un texto que es mayor a algo más pequeño. En el primer caso de Judy, una chica llamada Judy, quien debe resolver un gran misterio, ya que un perro entrenado para ser policía se pierde de su casa, en Virginia, recuérdenlo. Ella junto a su hermano y a sus amigos tratan de resolver este misterio, ¿ya? En el segundo caso, un desafío para el verano, aquí participan, es una historia muy bonita porque participa un grupo de personas muy distintas, con capacidades y habilidades diferentes, y que están estimulados por el tío Tom, si ustedes se dieron cuenta, que quiere participar durante sus vacaciones en la construcción de una escuela en la sabana africana. Y para eso, ¿cierto?, considera a todas estas personas que tienen habilidades y capacidades diferentes. Y la tradición es una joven llamada Taji, que cumplirá 16 años y conoce a otra niña, Sei, una chica que no le convencen las ideas de la perfección, porque Taji quería operarse, ¿cierto?, para poder ser siempre perfecta. Pero cuando la conoce a ella entra en una incertidumbre, porque va a tener que decidir qué cosa, va a tener que decidir seguir a Sae y delatar al grupo de imperfectos o no someterse a la operación y ser imperfecta para siempre. Ahí hay un gran tema de opinión. Y de reflexión también. Luego dice, ¿para qué creéis que estos jóvenes lectores escribieron los artículos que acaban de leer? Acá nosotros colocamos también una pauta. Dice, para dar su opinión de un libro en especial que fue de su agrado. Ustedes también pueden ampliar su respuesta, a lo mejor argumentando más. Dice, ¿para quién o quiénes cree que están dirigidos? Para niños y jóvenes de diferentes edades, que esto también lo manifiestan los textos que ustedes leyeron. Avanzando en la actividad número 5, súper importante lo que dice arriba, que está entre paréntesis. Opinar fundamentalmente, decir, aquí yo debo dar mi opinión, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero entregar los fundamentos. ¿Por qué? No puedo decir por qué sí o por qué no. Debo decir por qué no, por esto, por lo otro. Eso lo va a definir cada uno de ustedes, ¿ya? Según lo que ustedes eligieron. Había que elegir uno de los textos anteriores, releerlos, ¿cierto? Volver a leerlos nuevamente y responder. Si ustedes se fijan en los 3 artículos, la respuesta es sí, ¿ya? El libro le gustó a la autora del artículo y pinta tu respuesta, sí le gustó, si ustedes lo podían apreciar. ¿Y por qué? Esta respuesta obviamente va a depender del artículo que ustedes eligieron. No todos van a elegir el mismo artículo. Cada uno va a elegir un artículo diferente y puede ver que algunos sí coincidan en elegir el mismo y se van a dar cuenta que todos van a tener una opinión diferente a pesar de haber elegido el mismo artículo. Pero en general les gustó a las autoras del artículo porque trata temas que a ellas les llama la atención. Eso es muy importante. Uno generalmente se fija y opina cuando el tema, el libro o lo que lee es de su interés. Y ahí
uno tiene muchos más argumentos y fundamentos, porque es algo que les gusta y que les llama la atención. ¿Te gustaría leer este libro? Porque lo que ustedes leyeron fue una reseña, fue un indicio, fue una introducción al texto. ¿Pero les gustaría leer alguno de los 3 libros que comentamos al inicio? Acá la respuesta es personal. Hay niños que les gusta mucho leer y seguramente respondieron que sí. Hay otros que tal vez no les gusta mucho leer y que con suerte leen a lo mejor los textos del colegio y van a responder que no. Pero si ustedes responden sí o no, en ambos casos deben colocar el por qué. Yo no me puedo quedar solamente con el no. Yo debo justificar. Mi opinión tal vez es no. No me gustaría leer ninguno. Pero ¿por qué no me gustaría leer ninguno? Tal vez porque no son temas de mi interés. Tal vez porque la lectura no es algo que me apasione. O sí me gustaría porque el tema de la niña que quería ser perfecta me apasiona y me gustaría saber más, etcétera. Siempre debo colocar un porqué. Igual que como lo hacemos en las pruebas, nosotros pedimos opiniones, ustedes colocan sí o no, pero siempre debe haber un porqué, que es la justificación a mi opinión. Dice, ¿cuál fue el último libro que leíste? Cuéntanos brevemente de qué se trataba. Califícalo con el sistema de estrellas para evaluar. Con 5 estrellas si el libro les gustó mucho o con 1 estrella si no les gustó tanto. Esta también es una respuesta personal, pero recuerden siempre justificar la opción que ustedes dan. Si es muy bueno, ¿por qué? Si no les gustó tanto, también el por qué. Y si no les gustó nada, también deben colocar la justificación en su respuesta. Y para terminar, les dejamos la imagen del yo opino. Nuestra opinión, recuerden que siempre es válida, siempre debe ser escuchada y respetada por los demás, como yo también debo escuchar y respetar la opinión de todas las personas que quieran aportar con algo. Y en este caso, ¿cierto? Yo opino que es muy importante que cuando tengan dudas, cuando tengan alguna inquietud, ¿cierto? Que lo que tienen que hacer es escribir a nuestros correos personales e institucionales. Hasta luego, adiós, queridos alumnos, que estén muy bien. Un beso para todos.